Estoy en el Parque Educativo Centro del Conocimiento. Mi nombre es Nixa Yoneidi Salazar Marín. Me encuentro en este momento con Juan Felipe Aguirre, un habitante del municipio de San Rafael, Antioquia. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Entre los diversos aportes que se han dado para entender un poco el conflicto armado en Colombia, muchas personas manifiestan que ni siquiera saben cómo se dio ya que nunca tuvieron que vivirlo. Juan, ¿qué sabes tú acerca del inicio del conflicto armado en nuestro país? La verdad, no sé nada del tema ya que nunca tocó el conflicto en mi familia, ni a mí ni a nadie. Pues hasta la fecha nada ha pasado aquí. Bueno, Juan, te cuento que el conflicto armado en Colombia no tiene una fecha exacta o generalizada de su iniciación, puesto que no hay un consenso sobre los orígenes de la misma. El liberalismo inició su dominio a partir del año 30, pero los conservadores no estaban dispuestos a aceptar este hecho y a dejar atrás lo que habían logrado en la Guerra de los 1000 días. Utilizaron las urnas, la fuerza y la ayuda de la Iglesia Católica para llegar al poder. Pero esos mismos medios decidió utilizar el comunismo. Liberalistas, conservadores y comunistas iniciaron la violencia en 1925 y 1955. Gaitán representó las aspiraciones populares y Laureano Gómez las del establecimiento. El asesinato de Gaitán desbordó tanto la estrategia conservadora como la liberal, desencadenando una guerra civil no declarada. Rojas fue el competente elegido por la mayoría de las fuerzas en contienda para enfrentar la amenaza de una guerra civil declarada por las organizaciones guerrilleras. Juan, y te cuento, luego de este gran suceso pasaron otros hechos que son los siguientes. El presupuesto se compartió y las Fuerzas Armadas quedaron en dominio de Estados Unidos. La Iglesia se distanció del poder político. El fracaso de la reforma agraria impulsó el movimiento campesino. Las fuerzas guerrilleras se convirtieron en un poder local. Aparecieron los cultivos ilícitos con rentabilidad. La fuerza pública se mostró incapaz de controlar el movimiento guerrillero y apeló a fomentar el paramilitarismo con colaboración de los intereses afectados por la insurrección. Del intento de negociación de paz de Belisario surgió la Unión Patriota, exterminada en pocos años. Y las guerrillas aparecieron en oposición al sistema y lograron armar 20.000 unidades militares. La respuesta fue el Plan Colombia, financiado por Estados Unidos. La verdad, son muchas las versiones referentes a este suceso que victimizó a muchas personas en el terruño y que hasta el día de hoy generan secuelas inolvidables. Muchas gracias, Nixa. Es un buen resumen del inicio de todos esos hechos que ahora me queda claro que afectaron a todo el país. Pero entonces, ¿todavía existen personas que son víctimas de conflicto armado? Claro que sí. Yo, por ejemplo, soy víctima del conflicto armado y mi familia también. Perdimos a muchos seres queridos por todos esos sucesos, pero aquí estamos y seguimos buscando la manera de salir adelante. Pero no actuamos como víctimas. Claro que pensamos en lo que pasó, pero eso no nos impide que sigamos con nuestras vidas. Uno cree que los desplazados son personas de la vereda, que no tienen vivienda o cosas así por el estilo. Interesante darse cuenta de la realidad y dejar de pensar de una manera errónea. Sí, pero también es importante que las personas conozcan las consecuencias que han traído todos esos hechos al país. Por ejemplo, son consecuencias socioeconómicas como políticas, ya que ha afectado a sectores públicos y privados que mantienen al país aislado. Pero no solamente son problemas económicos o políticos, sino que hay que pensar mucho más allá de lo que solo nos quieren hacer ver. Personalmente creo que una respuesta reina en la incógnita de las consecuencias del conflicto armado debería ser la muerte de ciudadanos colombianos enfrentados en una guerra ajena. En un plano más general se pueden exponer otras consecuencias igual de evidentes, tales como desplazamientos de personas de sus tierras y hogares, violación de derechos fundamentales como la libertad, desintegración familiar, incluso agravación de la pobreza y un gran impacto psicológico. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo por mi parte no sabía nada del conflicto y pues menos de sus consecuencias, y es impresionante que haya pasado tanto tiempo y que aún hayamos personas que no conocemos nada acerca de nuestro territorio y de los sucesos tan importantes y dolorosos por los que hemos pasado. Pero no todo es malo, como te digo, hay personas que sin importar lo sucedido no nos victimizamos sino que seguimos adelante. Pero ahora tengo una pregunta, ¿qué sabes tú del apoyo que da el Estado para las víctimas? Pues sí, he escuchado acerca de la indemnización. Creo que le dan dinero para que vuelvan a casas o algo así, ¿no? Pues sí, pero hay muchas más ayudas aparte de esta. Te cuento, las víctimas tenemos una ley propia que es la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Esa ley nos habla de varias cosas importantes, como la reparación integral de las víctimas, que comprende un conjunto amplio de medidas reconocidas como indispensables para lograr un goce efectivo de derechos, medidas de satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición, indemnización administrativa.
También nos habla de unas medidas de reparación integral, que son medidas concertadas con las víctimas que contribuyen a restablecer la dignidad, proporcionar bienestar y mitigar el dolor, difundir la verdad sobre lo sucedido y reconstruir y divulgar la memoria histórica. Estas no tienen ningún costo, no necesitan ningún intermediario y se hacen a través del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Víctimas. De igual forma, existen las medidas de reparación individual, por ejemplo, la estrategia de recuperación emocional, que es un espacio reflexivo y solidario preparado por la Unidad para las Víctimas. También la excepción del servicio militar obligatorio, o sea que las víctimas no están obligadas a prestar servicio militar obligatorio. También está la rehabilitación física y psicológica, la restitución de tierras, la restitución de créditos y pasivos, el retorno o reubicación de personas en situación de desplazamiento forzado y otras. Pero además de esta medida, la ley nos habla de quién es una víctima, quién se considera una víctima y para eso está esta misma ley, para tenerlo claro. Pero además de estas medidas, la ley nos habla de quién es una víctima y se considera víctima para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. También nos habla de unos principios generales como la dignidad, la igualdad y la garantía de un debido proceso, de los derechos de las víctimas como la declaración a puerta cerrada, de la ayuda monetaria, la asistencia y la atención. Al parecer lo que estamos es muy mal informados, la verdad. No solo se habla de apoyo económico, sino también psicológico y social. Qué bueno que todas las personas tomáramos el tiempo de conocer estos hechos, ya que han sido denigrantes y han traído muchas consecuencias para nuestra sociedad. La idea, Juan, es que todo eso que pudimos charlar al respecto de ese tema tan importante, tú puedas comunicarlo a otras personas. Claro que sí, Nixa. Antes, muchas gracias por contarme acerca del conflicto armado en Colombia. Ya que tengo las cosas muy claras, la próxima vez que me pregunten ya sabré qué decir. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo.